La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a la población que nos ve en esta hora. Es un placer estar con ustedes nuevamente en el desarrollo de este programa Orientando a la Familia. El día de hoy estaremos tratando el tema legal sobre la usurpación de la propiedad. Estamos pues aquí en el set con nuestra querida hermana Kenia Mencías, abogada. Un placer tenerla con nosotros nuevamente y estar juntas el día de hoy para desarrollar este tema. Bueno, muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Gracias nuevamente porque estamos, ¿verdad?, desarrollando estos temas que son de real importancia para cada uno de los televidentes. Sabemos que también para paz de nuestra sociedad es importante que tocamos estos temas y le doy gracias a Dios por permitirnos estar en el desarrollo de este programa. Bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y esperamos que siempre estén en la fiel sintonía de este programa, sabiendo, ¿verdad?, que todo lo que nosotros aquí, los temas que desarrollamos, son para ayuda y para que mejoremos cada día como seres humanos, para que vivamos en un mundo mejor y una sociedad mejor cada día. Gracias, hermana Betty. Sabemos que este tema, como todos, son de bendición, tanto para nosotros como para ustedes. Así que vamos a desarrollar este tema. Presten mucha atención. Sabemos que muchas personas han sido víctimas de esto, como es la usurpación, y hay otras personas, ¿verdad?, que se han prestado para este tipo de delitos y tal vez por ignorancia o por desconocimiento de las consecuencias que esto puede traer, han caído en eso. Entonces también, ¿verdad?, es consejos para ustedes, ¿verdad?, que tengan conocimiento de lo que es el delito de usurpación. Abogada, antes de continuar hablando acerca de la usurpación de la propiedad, sería bueno que nuestra población que nos está viendo sepan cuál es la importancia del registro de la propiedad. ¿Por qué es importante que una persona cuando tenga una propiedad la registre? Porque hay personas que tienen sus propiedades pero no las tienen registradas. Entonces, ¿por qué es importante que las personas acudan al Instituto de la Propiedad? ¿Cuál es la importancia de este instituto en nuestro país? Sí, es de vital importancia el Instituto de la Propiedad a nivel nacional en todo Honduras, porque es el ente regulador para poder registrar nuestras propiedades. Porque nosotros somos vulnerables, al no tener legalizada una propiedad, podemos ser sujetos de una usurpación. Entonces es importante el Instituto de la Propiedad para que ellos llevan un registro de todas las propiedades, tanto ejidales como privadas. También sirven para la cartografía también de lo que son los predios urbanos y también ahora el Instituto de la Propiedad lleva también lo que es el registro vehicular, ¿verdad?, para poder registrar las placas de sus vehículos y tener mejor control de ello. Sí, y también es importante que hay dos términos que se están usando, que se usan mucho en esto de la usurpación de la propiedad y que en el registro nacional de las propiedades pues también las utilizan, y que muchas personas quizás no desconocen el significado de ellos, y es que quisiéramos saber cuál es la diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles. Sí, los bienes muebles son aquellos bienes que usted los puede trasladar y de un lado a otro, no necesariamente lo que nosotros andamos encima, ¿verdad? Pero un bien mueble es lo que usted puede trasladar de un lugar a otro. En cambio, un bien inmueble es lo que está anclado en la tierra.
que son, por ejemplo, lotes de terreno, una casa. Ese es un bien inmueble que usted no lo va a poder mover. Es inmueble, inamovible. Inamovible, sí. Algo que no se mueve. Que no lo podemos trasladar de un lado a otro, ¿verdad? Correcto. Entonces esa es la diferencia, que el registro lleva control de, mismo dice, bienes inmuebles, ¿verdad? Porque dentro de los bienes muebles podemos hablar del menaje de una casa, por Menaje de una casa, sí, porque ese usted lo traslada. Por ejemplo, nosotros estamos en estos muebles. Esto los podemos mover. Entonces, claro, dice mueble. Bienes muebles. Movible, de movilidad, Correcto. ¿verdad? Entonces yo creo que queda claro el término de que los muebles son los que usted puede trasladar de un lado a otro. Los inmuebles son los que están bien anclados en la tierra, que no los puede mover de un lugar a otro. Es importante que la población tenga claro esto, porque cuando se hacen denuncias, sobre todo con respecto a los divorcios, y hay bienes muebles e inmuebles de por medio, a las personas tienden a confundir esos términos y a veces dicen, no, pues el menaje es mío, y se pelean, el menaje lo confunden con el término de los bienes muebles, de los bienes inmuebles. Sí, entonces pero debemos tener claro eso, ¿verdad? Y también, abogada, de que esto, los bienes muebles que hay en su casa, todo lo que hay en su casa tiene un dueño. Así es, Tiene así un es. dueño. Y cuando es en un caso de divorcio, disculpe la interrupción, cuando es un caso de divorcio, tanto el profesional del derecho está en obligación de explicarle a su cliente en qué corresponden los bienes muebles y los bienes inmuebles, porque casi siempre van a entrar en disputa, ¿verdad?, la pareja, de qué es lo que quiere, qué es lo que va a pedir. Entonces el profesional del derecho está en la obligación de decirle, a esto se refiere a bienes muebles cuando ellos tienen propiedades. Entonces tiene que aclararle esos términos, los bienes inmuebles, los que corresponden a propiedades, y los bienes muebles a lo que tienen, por ejemplo, dentro de su casa, ¿verdad? Abogada, ¿y a qué se refiere, ya que estamos hablando de estas cosas de la usurpación de la propiedad, qué dice la ley con respecto a lo que es la usurpación de la propiedad? ¿Cómo podría usted definirnos hoy a nuestras familias lo que significa la usurpación de la propiedad? Sí, la usurpación en sí como concepto legal, ¿verdad?, es un acto que violenta mediante intimidación o amenaza, ¿verdad?, el derecho, y causa perjuicio a otra persona porque le está arrebatando un derecho violentamente, porque no es algo pacífico, es la usurpación, casi siempre es un acto, ¿verdad?, violento, con intimidación y con amenaza, que le está quitando el derecho legal y el dominio real a una persona de su propiedad. Ajá. ¿Verdad? Cuando se da esto, ¿cuáles son las consecuencias de la usurpación de la propiedad? Sí, hay consecuencias serias, le voy a decir, porque una, que es un delito. De hecho, todo delito tiene consecuencias. Tiene sanciones penales, tiene consecuencias, y si lo vemos, sin hablar ahorita de las sanciones y de las penas en que puede incurrir la persona que le usurpa una propiedad a otra, si ustedes ven, a nivel nacional, tanto en Olancho no hemos visto tantas tragedias. Bueno, podríamos decir cuando hace unos años atrás que hubo un conflicto de tierras y que hubieron cantidad de heridos, que, bueno, vemos en el Bajo Aguán, por ejemplo, en esa zona norte, casi siempre ustedes van a ver que cuando hay usurpaciones y viene el desalojo, hay heridos, hay muertes, Sí. hay personas detenidas. Entonces, esas son las consecuencias de una usurpación, que lo pueden llevar a la cárcel, lo pueden llevar a que salga lastimado su integridad física, dañada, Hasta o la muerte. puedes morir. Sí. Entonces, esas son Sí. consecuencias fatales, se puede Graves, decir, muy consecuencias fatales
porque nadie, ¿verdad?, va a querer ver a una persona muerta por tierra. Nadie va a querer ver a una persona presa porque se preste para esto, por desconocimiento. Y la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Dice, la tierra no es de nadie. Y hay un versículo muy lindo que usted, ya que usted menciona eso, Sí. en el Salmo, en uno de los Salmos que dice, de Jehová es el mundo y el mundo y la tierra y los que en él habitan. Sí, entonces nosotros, ¿por qué tener que llegar hasta la muerte por Peleando, obtener algún derecho que no es nuestro? sí. Que no es nuestro, que no ha sido nuestro tampoco, y ir a pelear por algo y perder la vida por algo que no nos pertenece. Y en lo que se invierte sabiendo que es de otro. Así es, así es. Porque si hablamos del respeto a la propiedad, y ustedes saben que se dice, la paz es el respeto al derecho ajeno. Benito Juárez lo decía. Así es, entonces. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo va a haber paz cuando yo no respeto lo que es suyo? Cuando vulnera o irrespeta el derecho de otra persona, entonces se rompe la paz, se rompe la armonía. Entonces es bien importante que nosotros respetemos ese derecho legal que le asiste a otra persona de su propiedad. Porque podemos tener graves consecuencias de ello. Sí, es importante que nosotros hablemos en este momento acerca de las usurpaciones de la propiedad, porque en nuestro país es frecuente, continuo, y eso ha traído grandes desastres en la ubicación de las colonias y de los lugares donde la gente vive. La usurpación de la propiedad está trayendo más pobreza a la nación, está trayendo más pobreza porque a veces el campesino viene de la ciudad, de la aldea, viene de la aldea a la ciudad creyendo que en la ciudad va a estar mejor y viene a poblar este tipo de tierras que son invasiones y que las invaden. Y al venir a vivir ahí, vienen a vivir en paupérrimas condiciones. Vienen a vivir en casas de cartón, de plástico, en unas condiciones extremadamente infrahumanas. Y podemos decir que generalmente a veces son utilizados y hasta engañados, se puede decir, porque ellos tienen su tierrita, la que trabajan, tal vez no es en gran cantidad, pero sí tienen su parcelita de tierra donde pueden sembrar y sacan su maíz y sus frijoles para subsistir. Y tal vez son utilizados hasta por agitadores, que crean grupos para poder, y les dicen y les ofrecen que van a llevar una mejor calidad de vida en una ciudad. Y la verdad que no es así, porque generalmente sí usurpan, a veces les reconocen el derecho, a veces no. Pero cuando le reconocen el derecho a veces, lo que hace es que el mismo dirigente los obliga hasta a vender. Y mal vendido. Y mal vendido, y vendieron la propiedad pequeña o su casita que tenían en la aldea, pierden aquello y se quedan sin nada tampoco acá en la ciudad. Sí. Y de ahí viene la extrema pobreza, niños en la calle, mendigando, familias sin comer, y una gran cantidad de problemáticas en todo lo que es la economía del país. Hemos visto que hasta muertes de niños se han dado porque utilizan mujeres con niños para poder hacer esas usurpaciones. Para hacer esas usurpaciones, y cuando se dan los desalojos, la autoridad a veces no es condescendiente con estas mujeres ni con esos niños. Bien, ya que usted está hablando de ese punto de vista, de que no hay, de que la autoridad no es condescendiente, sino que la autoridad llega y quizás en algunos momentos ha habido muertes porque han disparado y han matado gente. Cosa que tampoco es legal, cosa que tampoco debe ser así. Así es. Debe hacerse un desalojo de manera pacífica, sin violentar el derecho humano a la vida. Yo quisiera que viéramos, porque recuerdo en este momento, abogada, esa terrible lucha que hubo en el Bajo Aguán, y yo quisiera que viéramos una cápsula acerca de la usurpación de la tierra en el Bajo Aguán, la crisis que se dio allí en el Bajo Aguán. Vamos a ver una cápsula en este momento, no se muevan porque esto es de mucha importancia para cada uno de ustedes que están ahí en casa. Veamos esa cápsula.
él a comprar no dio todo es poco dinero, él dio menos y a nosotros pues nos quiere sacar el agua al ojo pues con esta palmera. Y cuando él compra aquí no las compra así de cara como las está vendiendo él. O sea, de trabajo yo le hago lo que sea porque, o sea, yo no soy socio de aquí. Mi mamá sí es socia y mi hermano. Yo trabajo por mi mamá. Yo, o sea, pues, yo quisiera, o sea, conseguir un trabajo fijo afuera, tan siquiera, pues, o que me lo dieran aquí, que me hagan el trabajo aquí para trabajar, pues ya acompañarme yo, hacerme de la familia. Otro dirigente campesino fue asesinado este domingo en Honduras. El hecho ocurrió en la zona del Bajo Aguán, actualmente militarizada por órdenes del Ejecutivo hondureño. Carlos Rosa Martínez, de 24 años de edad, pertenecía al movimiento campesino Aguán y fue asesinado, según informó el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Rafael Alegría. Más de 150 muertos han dejado el conflicto en 2 años entre los terratenientes y campesinos sin tierras al oriente del país, y en agosto el gobierno militarizó el Bajo Aguán con más de 1000 efectivos. Hemos tratado nosotros de recuperar nuestras tierras, lo que nos pertenece a nosotros, lo que nos sirve a nosotros para trabajar, para mantener a nuestros hijos, para la educación de nuestros hijos. Yo llegué a topar a un alambre y no pude correr ya, y me alcanzó un militar que iba más cerca de mí y me disparó. Tengo 2 tiros aquí en esta pierna, una que me pasó por carne y otra que me pegó en el hueso, me deshizo el hueso. Puedo caminar, pero sí, aquí estoy para contar lo que ha sucedido, pues, y no solo con, bueno, ha sucedido con muchos. Aquí nosotros no tenemos un gobierno que en verdad le interese al pueblo, sino que ellos están con los más grandes. Porque miren, nosotros no tenemos en quién más confiar. Aquí más bien tenemos desconfianza cuando un policía anda por allí. Porque ellos no vienen a favorecernos a nosotros, sino que vienen contra, pues. Entonces, yo lo que pido es que haya justicia. Bajo Aguán es uno de los tantos casos en el mundo que refleja la realidad que es la economía verde. La economía verde es el nuevo negocio de las empresas transnacionales que están aliadas con los terratenientes en este tipo de poblaciones. Y lo que implica es una violación de los derechos humanos, una violación al uso y manejo de sus tierras. Bien, abogada, ¿qué reflexión le merece a usted este video que acabamos de ver sobre la invasión o la usurpación de la propiedad en el Bajo Aguán? Ha habido una pregunta que surge, que viene a mi mente. ¿Hay sicariato en esto de la usurpación de propiedades en Honduras? Sí, sí se da una especie, podríamos decir, de sicariato, porque se utiliza la intimidación. Se utiliza la amenaza para que de alguna manera usted ceda ese derecho. Entonces usted no está cediendo su propiedad voluntariamente, sino que de alguna manera esos grupos antisociales lo están presionando bajo intimidación o amenaza en forma individual o de su familia para que usted pueda ceder ese terreno o esa propiedad que tiene.
En esto del Bajo Aguán podemos decir, no necesariamente sicariato que se pueda dar en esa situación, sino que en eso donde están involucrados grupos campesinos podemos ver que se dan dos situaciones. Ustedes saben que los terratenientes, podemos decir que desde generaciones y años atrás se apoderaron o hicieron un tipo de compraventas de las mejores tierras. Y a costos sumamente bajos. Y de repente hasta de bonos, ¿Sí? con Sí. bonos del gobierno, y eran cantidades o valores hasta irrisorios, podemos decir, de esas propiedades. Y está la otra posición también de los campesinos que no encuentran tierras, algunos para sembrar, porque se dan dos situaciones en los grupos campesinos. Algunos sí necesitan, porque no podemos decir que todos son iguales. Algunos sí necesitan la tierra y necesitan sembrar. Hay otro grupo de campesinos que no la siembran, se apropian Para venderla. para venderla. La venden, se deshacen de aquello que obtuvieron mediante lucha, mediante muerte de unos cuantos, y se van a usurpar a otro lado. Y así se la llevan usurpando y vendiendo. Y nunca están, nunca sientan raíces en ninguno de los lugares donde hacen usurpaciones. Entonces se dan estas situaciones. Una, de que el campesino no tiene el capital. Como mirábamos, es bien difícil que un grupo campesino pueda tener esas grandes cantidades de palma africana. Facusé en particular, mencionando nombre porque lo mencionaba ahí, ¿verdad?, en el documental, tiene el capital como tener todos estos sembradíos. En cambio, un grupo campesino a veces no tiene ni la credibilidad para los préstamos, para financiamiento de semilla, y hasta los juzgamos a veces de que son haraganes, que no siembran, que desperdician la tierra, pero a veces no tienen el financiamiento, no tienen la credibilidad para accesar a créditos del gobierno. Entonces tampoco podemos juzgar a los campesinos de que todos son haraganes, de que no aprovechan esa tierra, que la usurpan y que no la aprovechan. Pero llegan, luchan, pierden la vida por esa tierra, pero no tienen los créditos ni los requisitos para accesar a créditos mediante la banca. Y a veces, como le digo, son grupos campesinos que no tienen suficiente respaldo para obtener este apoyo. ¿Cree usted que hay tráfico de tierra o de propiedades en Honduras? Sí, sí, y lo podemos ver, ¿verdad? Que a veces da tristeza como en nuestro país las mejores tierras están en manos de las personas más potentadas. Y muchas veces las personas que tienen el poder político y económico están involucrados en lo que es el narcotráfico o el tráfico de armas o el tráfico de personas. Así. Y viven como las personas más acomodadas de la nación y respetadas. Así es. Y van a ver, por ejemplo, que una persona común como usted y yo es tan difícil que nosotros podamos accesar a comprar una propiedad, supongamos, en playas. Cuando tal vez usted dice, ay, a mí me gustaría tener un lote en tal playa. No, pero usted va, investiga y le dicen, no, pero es que esa playa no se puede vender. Y de repente viene un norteamericano y quiere un lote en esa playa. O una persona que tiene muchas situaciones. Influencia mucha económica, política o política, y económica, y la compra. Y la compra. Y la compra. Y cuando una persona como nosotros quiere accesar a ese derecho, no es permitido. No es permitido. Entonces ahí se puede decir el abuso de influencias, sí, abuso de poder y tráfico de tierras. Tráfico de tierras. Tráfico de tierras. Se está traficando, porque yo no trafico, pero se está traficando
con lo que le pertenece a Dios. La tierra, el mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Unos pocos se han apoderado de la tierra, unos pocos, y han distribuido la riqueza de una manera no desigual. Y eso produce este tipo de conflictos y de problemas en los seres humanos. Cuando nosotros necesitamos encontrar una solución para esta problemática, encontramos de que hay una serie de personas que están implicadas, hasta los niños, como vimos en el video, implicados, niños y mujeres. Las utilizan por lo general para realizar las invasiones. Hay extremos en este proceso, creo yo. Hay un extremo de campesinos que abusan en el sentido que hay un grupito que dirige, que por lo general es el que dirige, que toma posesión de la tierra y que comienza a llevar armas y a producir quizás asusados por otros grupos políticos interesados en las partes, y empiezan a crear el caos, la crisis. Y también está el otro extremo de los dueños de la propiedad, que si bien es cierto, las adquirieron, ¿verdad?, de manera casi regalada, pero no son capaces de concesionar con la gente humilde, con la gente que lo necesita. Y a veces casi siempre se da que hay explotación del campesino. Hay explotación del campesino. Sí, señores, hay explotación y no lo podemos negar. También hay una falta de cultura, falta de educación que le puedan enseñar a la gente que necesitan prepararse para cuidar la tierra que el gobierno les da. Más adelante vamos a estar hablando acerca de la titulación de tierras y vamos a estar hablando un poco más acerca de las invasiones en las zonas urbanas, cómo las zonas urbanas, al ser invadidas, afectan de manera significativa al núcleo familiar, porque el más afectado es el núcleo familiar. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se muevan, que pronto nos vemos. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes. Ponte en marcha. Todos nos visitan porque renovamos producto constantemente, porque en un solo lugar lo encuentras todo. Artículos para decorar, para la oficina, hogar, para cada temporada, obsequios para cada momento y para todas las edades. Libros de autores y editoriales para distintos gustos y deberes de lectura. Siempre hay algo nuevo para encontrar. Somos Librería Melos. Melos número 1, media cuadra al este de la Catedral. Melos número 2, media cuadra al oeste de la Alcaldía. Melos está en ti. Ahora abierto todos los domingos desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Parqueo exclusivo para nuestros clientes. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown. Ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé, y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma.
Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Estamos nuevamente desarrollando el tema sobre la usurpación de la propiedad. Es importante que ustedes, queridas familias que nos están viendo, puedan saber las implicaciones de la usurpación de la tierra, las consecuencias que eso trae y todo lo que realmente el ser humano, la ambición de unos cuantos ha llevado a que otros procedan a estas invasiones. Hablemos un poquito de las causas de la invasión de la propiedad o de la usurpación de la propiedad. ¿Cuáles considera usted, abogada, que son algunas de las causas? Yo mencioné una, ¿verdad?, que es la avaricia. La avaricia, el deseo de algunos cuantos de abarcar más tierra, a tener más posesiones y no importa los medios por los cuales puedan obtener esas propiedades, aunque por medio de ello puedan llevarse la vida humana. Una de las cosas que yo veo de las causas es la avaricia. ¿Qué podría usted compartirnos con respecto a este punto? Sí, se podría ver, ¿verdad?, que sí decir avaricia, pero lastimosamente cuando nosotros analizamos bien las usurpaciones, ustedes van a ver que quien están al frente de esa usurpación es aquella persona humilde, aquella persona de bajo nivel educativo, de bajo nivel económico. Entonces, si vemos que en ellos es más una necesidad de obtener algo que no tienen, que es tierra, y podemos decir que es la misma necesidad y la extrema pobreza de estas personas que la llevan a usurpar. Pero detrás de estas personas que yo les hablo, el humilde, el de bajo nivel económico, el de bajo nivel educativo, también se da la otra situación, que está el que podemos decir el empresario, el terrateniente que no le basta con las suficientes tierras que tiene y crea de alguna manera un grupo para lidera tras bastidores aquel grupo, lo utiliza para que obtenga aquella tierra, luego se la venda, se la transfiera con un bajísimo costo, cuando pudo haberle costado la vida a un familiar, a su esposa, a sus hijos, y tener más de lo que tiene. Y ahí es donde viene la avaricia de la que habla usted, hermana, porque es la avaricia de uno, utilizando a otro grupo que lo hace por necesidad. Sí. Entonces, ¿qué? Se aprovecha de la necesidad ajena de aquellas personas que tal vez manipuladas por creer que van a obtener un bien, sea económico o material, se dejan llevar por esto. Porque si ustedes van a ver siempre en ese tipo de situaciones de usurpación, usted no va a ver al empresario, usted no va a ver al terrateniente, usted va a ver solo a personas extremadamente pobres. Entonces, son personas que no siempre son ellos los que tienen la motivación de ir a usurpar, sino que son motivados por otras personas y por otros intereses. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ninguna persona está exenta de caer en esto. Ninguna persona está exenta de que pueda ser engañada, utilizada o motivada a hacer una cuestión de esta, ¿verdad? Vemos en las ciudades cómo las personas, estos movimientos de personas en estado de extrema pobreza vienen a invadir propiedades.
y en esa invasión de propiedades también invaden propiedades de personas que han luchado para tener sus tierras con dificultad, con trabajo, y vienen otros y se aprovechan y se apoderan de ellas. Entonces, queremos hacer conciencia hoy a las personas que nos están viendo que el hecho de poseer lo que no es nuestro es un robo. Así es. Es un robo. Ese es otro punto que yo veo en esto de las invasiones. Es un delito. El robo es un delito que amerita cárcel. ¿Cuáles son las sanciones en el caso de la usurpación de las propiedades o de los usurpadores, ¿verdad? De los implicados? Porque a veces, por lo general, como usted decía, es un grupo. Así es. Un grupo pequeño que después se encarga de venderlo, de revenderlo. Así es. Generalmente en estos grupos determina el juez si se les da cárcel o se les aplica un desalojo. Porque muchas veces también uno, antes de celebrar, ya se hace una audiencia donde puedan conciliar las partes, si quieren, ¿verdad?, desalojar voluntariamente. Si no acceden a desalojar voluntariamente, se utiliza la fuerza, que es cuando vienen las autoridades, los militares, policías, a desalojar. ¿Verdad? Que ya ahí ya no es tan pacífico, se puede decir. En caso de que se aplique el desalojo, se realiza y vuelven, reinciden, porque se van en el momento que llega la policía o que llega la autoridad, ellos son desalojados, pero vuelven. Entonces ahí ya el juez determina que se sanciona con cárcel de 2 a 4 años, ¿verdad? Entonces también, imagínense, pueden ir presos. Pero realmente yo creo que estas sanciones no son tan aplicadas en nuestro medio, porque hay un montón de invasiones. Cantidad de invasiones. Aquí en Juticalpa hay invasiones. Sí, hay invasiones. Aquí, por ejemplo, se ha dado mucha invasión acá por la Universidad Católica con unos patronatos creados. Crean patronatos. También acá por el Cesteo, ¿cómo se llama ahí? Por el Carbonal, también se han dado invasiones. Entonces, comúnmente, o propiedades también que creen que están, creo que por la Empalizada había una vez también que había unas que estaban invadiendo, pero rápidamente fueron desalojadas esas personas, pero siempre se da que hay grupos que invaden propiedades, aquí. Y eso me da la impresión de que hay una conversación, un diálogo entre las alcaldías y los supuestos patronatos que levantan, esos patronatos que levantan estos grupos para que invadan ciertas propiedades. La alcaldía a veces ellos quieren como eximirse de algún grado de responsabilidad porque no exigen el cumplimiento de algunos requisitos para estas organizaciones. Porque para empezar, todo patronato debe tener una personería jurídica. Tienen que estar registrados con su personería jurídica y hay cantidad de patronatos que solo son de nombre, no tienen una personería jurídica. Y aún así, la alcaldía no hace nada, ni dicen nada por eso. Exacto, entonces lo que hace la alcaldía es que como que se exime de la responsabilidad. A título personal he llevado una lucha representando un patronato que lo han invadido, compraron ciertas manzanas de tierra, un grupo de usurpadores lo han usurpado y la alcaldía no nos ha apoyado absolutamente en nada. Y no solo a usted, hay mucha gente que le han invadido su propiedad y la alcaldía, los alcaldes callan, simple y sencillamente dicen no podemos hacer nada. Guardan silencio y no hacen nada. Hay gente que le ha costado mucho sus propiedades, otros vienen a invadirlos, incluso, no vamos a decir nombres, pero hay miembros de la política que están involucrados en eso. Así es, sí. Y que quizás en algunos momentos se han mencionado y algunos sectores los han mencionado,
Pero nosotros no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie, sino simplemente para hacer conciencia, para hacer prevención, para informar a la población acerca de lo grave que es esta situación de la usurpación de la tierra, de la propiedad. Recuerde, la propiedad es de Dios, las tierras son de Dios y nosotros debemos distribuirlas de una manera equitativa. Somos llamados a la paz, a traer paz. Y a veces hay personas que conceden las tierras para evitar más derramamiento de sangre y para que haya paz. Sí, porque muchas veces dicen, deje eso así. ¿Por qué? Porque tal vez son grupos que están, como decía usted, donde hay armas, tráfico de armas. Entonces, no vale que alguien vaya a perder su vida por un lote de tierra. Sí. Entonces, si tú estás peleando por una situación de esta naturaleza, reflexiona. Quizás sean varias cantidades de tierra las que puedas están de por medio, pero hay que hacer una balanza. ¿Qué pesa más? ¿Las cantidades de tierra que te han usurpado o tu vida y la vida de tu familia? Hay que pensar eso y valorarlo. Una vida no cuesta 20,000 lotes de tierra, no cuesta eso, cuesta la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Y podemos decir que, bueno, yo lo hice con gran sacrificio de adquirir aquella tierra, dice uno, ¿y cuánto me costó? ¿De cuánto me limité? ¿De cuántas cosas para obtener esa tierra? Y que vengan personas aprovechadas y que me despojen de un derecho que me asiste, dice, legalmente. Porque lastimosamente a veces ni las leyes ni los juzgados a veces quieren usar la ley tal como es para reconocerle el derecho a la persona que le asiste. Hay temor, abogada, hay mucho temor porque los abogados, los jueces, incluso, bueno, su persona que es abogada, usted sabe que se ve en mucha problemática la vida de los que imparten la justicia también en cuanto a esto de la usurpación de la tierra o de la propiedad. Vemos pues que en la ciudad de Tegucigalpa, San Pedro Sula y en otros países usurpan no solamente los terratenientes, los grupos irregulares, los grupos de maras están usurpando la propiedad. Es un delito y el Estado, con todo el ejército que hay, no ha podido desarraigar las maras de ciertas ciudades, barrios y colonias que están invadidas por mareros. Hay colonias en Tegucigalpa enteras que han sido usurpadas, que sus propietarios han abandonado sus viviendas y se han ido a rentar, o se han ido donde otros familiares porque han sido desalojados mediante intimidación y mediante amenaza por grupos antisociales. Y lo más triste es que vemos que la policía lo que hace es, vaya, los vamos a cuidar para que saquen sus cosas y se vayan. Qué triste. Qué triste que la gente que está en autoridad, en vez de proteger a las familias que están viviendo en esa casa, que les ha costado años para poder obtenerla, solo les diga, bueno, solo los vamos a cuidar para que puedan salir de aquí, porque la misma institución policial está involucrada muchas veces en estas situaciones. Es lamentable, pero no lo digo yo, lo dicen las noticias, lo dice todo el mundo. Aquí en Honduras hay secretos a gritos. Y la impotencia que da eso, ¿verdad? De que uno acude a entes donde puede uno exigir su derecho que le asiste y que no sea reconocido. Es una impotencia increíble la que da, que aún siendo conocedores de las leyes, siendo profesionales del derecho, tengamos que vivir una situación de esas y que no nos puedan reconocer el derecho. Es increíble, porque también nosotros más que todo hacemos el llamado a las personas que están cometiendo el delito de usurpación, que dejen de hacerlo, porque como le digo, el que tiene el derecho
uno pelea por su derecho. Y no solo es un delito, es un pecado ante los ojos de Dios. Porque está robando, está quitándole el derecho a otra está persona. Quebrantando uno de los mandamientos de Dios que dice, no hurtarás o no robarás. Porque cuando se roba, se hace uso de la fuerza. Y eso es lo que hacen. Y a veces, cuando menos acuerdan, no hacen uso de la fuerza, pero ya están ubicados. Ni cuenta se dio cuando le quitaron su propiedad. Así es. Entonces, eso es un pecado. Familias queridas que nos ven, no se involucren en esta situación, no robe propiedad privada, no se apropie de lo que no es suyo, porque eso es un pecado delante de los ojos de Dios, porque la tierra es de Dios y Dios es justo y debemos nosotros respetar la justicia divina. Debemos respetar a nuestro prójimo. En eso consiste el amar al prójimo, como dijo Jesús. Pues bien, quisiera que pasáramos a ver un video acerca de la titulación de las tierras, como algunas conclusiones que unas personas piensan acerca de lo que podría ser la solución a las invasiones o usurpación de la propiedad. Corre video para que ustedes puedan tener una idea de lo que piensan algunas personas. Su programa Guatemala al rescate. Los comentarios expresados en este programa son ajenos al noticiero El Vigilante. Estimados amigos, es un gusto para mí estar nuevamente en sus hogares. Rosángela, qué gusto de verte y qué tenemos para el día de hoy. Para mí un gusto acompañarle, Lid Julio Rivera Clavería, y pues el día de hoy tenemos algunas inquietudes que han llegado a partir de los ciudadanos en donde se preguntan la situación que está ocurriendo al respecto de las invasiones a las fincas. ¿Cuál es su opinión? Mira, las invasiones a las fincas no son justificables desde ningún punto de vista. En Guatemala, desgraciadamente, se ha utilizado que dirigentes negativos hacen invasiones a fincas manipulando a campesinos a cambio de una remuneración en dinero. Eso ha sido una de las prácticas constantes. Otra práctica ha sido que efectivamente hoy pareciera ser que grupos armados enmascarados del crimen organizado están también invadiendo fincas. Por lo tanto, yo creo que las invasiones de las fincas no conducen absolutamente a nada, ya que lo único que provocan es miedo y terror en las comunidades donde estos tipos de hechos se han sucedido. Efectivamente, ¿y cuál sería una solución a proponer para evitar este tipo de hechos? Yo creo que hay varias soluciones. Una primera es revisar qué ha hecho el Fondo Nacional de Tierras durante todos estos años en el que se ha invertido miles de millones de quetzales para la compra de tierras y la repartición entre campesinos. Esa sería una primera propuesta de revisión. En segundo lugar, creo que es sumamente importante que efectivamente las fincas que son extinguidas a los narcotraficantes sean entregadas a cooperativas de campesinos en usufructo. Y en tercer lugar, pues habrá que buscar ejidos municipales, si es que todavía hay algunos o que quedan algunos, para ver la posibilidad también de que estos sean entregados en cooperativas. Pero creo que el problema más serio que se está presentando en el país es que aunque los propietarios de estas fincas entregan sus denuncias al Ministerio Público, no solo no se les da el trámite respectivo, sino que no se solucionan la problemática. De nuestro bisabuelo compró estas tierras. También tenemos aquí documentos donde hemos ido a las instancias gubernamentales, a nuestras autoridades, para ver la manera de que hagan valer nuestros derechos. Por lo tanto, solicitar las órdenes de desalojo son vitales para que efectivamente los propietarios puedan recuperar sus fincas. Hay que garantizar el derecho a la propiedad a todos los guatemaltecos. En ningún país del mundo, absolutamente nadie va a invertir, ni empresarios locales, ni empresarios internacionales, si no se garantiza la propiedad y se garantiza la certeza jurídica. Muchas gracias por la oportunidad que nos dieron de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Noticiero El Vigilante presentó su programa.
Bien, hemos visto un video que prácticamente es un resumen de lo que hemos estado hablando durante el programa y rápidamente, abogada, yo quisiera que usted nos explicara qué es la titulación de la tierra, porque se propuso como uno de las alternativas para poder enfrentar lo que es la usurpación de la propiedad, y es la titulación de la tierra a los más vulnerables. Sí, generalmente consiste, hermana, en que el gobierno generalmente le compra al propietario de aquella tierra y le cede a este grupo o cooperativas o microempresas campesinas para que ellos, por un valor relativamente bajo, le pueda pagar al gobierno. Entonces esa es una salida, ¿verdad?, para que estas personas evitar el conflicto. El gobierno le paga al dueño de la tierra y el gobierno le cede la titulación a cada persona que está involucrada en esta situación. Siempre hay ciertas condiciones que se deben cumplir, que estos grupos campesinos tienen que condicionar, el gobierno los condiciona, que tienen que trabajar en esto, que tienen que sembrar, que tienen que producir, generar para subsistir. Y también otra de las cosas que he visto que el gobierno establece, que no pueden vender. No pueden vender la propiedad porque hay gente que lo que quiere es vender para tener dinero y así seguir vendiendo más tierra, y lo que quieren es hacerse ricos vendiendo propiedades usurpadas. Así es. Bien, estamos ya para terminar el programa, tenemos unos minutos y yo quisiera hacer una reflexión, retomar el versículo que hablábamos, donde dice que de Jehová es el mundo, la tierra y los que en él habitan. Por lo tanto, los seres humanos somos los que nos hemos apoderado de la tierra de Dios y la hemos distribuido de manera equivocada. Unos se han apoderado más de la tierra y han producido dolor, sufrimiento, pobreza a la mayoría de las poblaciones. Y podemos ver de que este problema de la usurpación de la propiedad no solamente se da aquí en Honduras, se da a nivel de América Latina y en muchos lugares, en todos los países aledaños a América Latina, pues vemos de que en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en países del Cono Sur, hay grandes usurpaciones de fincas, plantaciones y propiedades. Esto hace que las inversiones extranjeras se limiten para no querer venir y eso produce también un déficit de empleo y por lo tanto la pobreza aumenta cada vez más. Amigos y amigas, si ustedes están siendo incitados a usurpar la propiedad, deténganse, no formes parte de esto, no, evita seguir produciendo en Honduras más dolor del que se está viviendo. Busquemos alternativas, busquemos la manera de cómo enfrentar las situaciones, pero no nos dejemos llevar por un grupo, cierto grupo de personas que lo único que hacen es incitar a otros para hacerse más ricos ellos. Tengamos cuidado con aquellos disque patronatos que te van a ayudar, porque son patronatos que los que se ayudan son ellos mismos. Y no estoy en contra de los patronatos, no tengo nada en contra de ellos, pero sí de aquellos que se crean de una manera fantasmagórica, porque lo que hacen es usurpar propiedades ajenas, dañar e involucrar a otros en la apropiación de tierras que no les pertenecen. Y yo quiero hacerte una pequeña reflexión el día de hoy, aparte de este tema que hemos tocado, y decirte que Cristo te ama, que Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida. Y decía el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es nuestro proveedor, Dios proveerá para ti, Dios es nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio. Vamos a elevar una oración final por las familias que nos están viendo el día de hoy y vamos a decirte que tú puedes abrir tu corazón para invitarle a Cristo a formar parte de tu vida, a formar parte de las decisiones importantes que marcarán el futuro de tu familia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos has dado la vida,
Te abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que entres y que formes parte de nuestras vidas, de nuestros hogares y que guíes a nuestra familia por el camino eterno. Gracias por perdonarnos y por darnos salvación. En Cristo Jesús bendecimos las familias que nos ven y te damos gracias por ellos. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias. Nos veremos en nuestro próximo programa el próximo miércoles. Hasta luego. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa.